Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a mi canal. Espero que estén teniendo una semana maravillosa. El caso que les traigo hoy es bastante interesante, pero desafortunadamente aún no está resuelto. ¿O qué les puedo decir yo? Quizás una parte sí se resolvió, pero aún queda una gran incógnita con la otra parte. Sin nada más que decir, vámonos a conocer la historia de Stacy Peterson. Stacy nació el 20 de enero de 1984 en Illinois, Chicago, en los Estados Unidos. Era una joven sumamente feliz a pesar de que su infancia no fue la mejor. Sus padres no eran muy responsables y no les importaba mucho sus hijos. Preferían vivir una vida en la que estuviera involucrado el licor, la fiesta y las drogas. Existen también algunos reportes a las autoridades de abuso doméstico en esta vivienda. Stacy había perdido 2 de sus hermanos. Uno de ellos murió en un incendio en su propia casa y otro murió del síndrome de muerte súbita del lactante, que se define como la muerte repentina e inesperada de un niño menor de 1 año aparentemente sano. El síndrome también es conocido como muerte en cuna o muerte blanca. La joven y sus hermanos prácticamente tuvieron que crecer solos o quizás con la ayuda de algunos vecinos que se compadecían de ellos, ya que sus papás se la pasaban, como les dije, tomando licor o consumiendo drogas, por lo que pues efectivamente poco les importaba la crianza de sus hijos. Algunos años más tarde ellos se divorciarían. Christy, la mamá de Stacy, constantemente desaparecía por semanas enteras y cuando regresaba mostraba alto consumo de drogas y licor. En el año 1998, Chris, quien ya vivía con su nuevo novio, desaparece misteriosamente. Pasan algunas semanas y a pesar de que Stacy y su hermana Cassandra saben que su mamá no es una mamá ejemplar, sí les preocupa y se les hace muy extraño que la mamá haya desaparecido por tanto tiempo y muy en el fondo sabían que algo muy malo tuvo que haber ocurrido. Debido a esto, van a la casa del novio de Christy, preguntan por ella y él, de una forma, la verdad, bastante desinteresada, les dice que no sabía nada, que la última vez que la vio era cuando ella se fue hacia la iglesia y que después simplemente nunca regresó y que él tampoco se esmeró en buscarla. Ellas revisan un poco la casa y encuentran las pertenencias de su madre intactas, incluyendo su cartera con todos sus documentos y dinero y con la cual ella siempre salía. Stacy y Cassandra, sabiendo el tipo de hombre que era el novio de su madre, pudieron fácilmente llegar a la conclusión de que éste la habría asesinado. Intentaron reportarlo ante las autoridades, pero no fueron escuchadas. Después de esto, ninguna de las dos jóvenes volvió a mencionar el tema de su madre con absolutamente nadie. Esa sería la forma en la que especialmente Stacy encontraría para cargar el doloroso duelo del asesinato de su madre. A pesar de todas las situaciones tan difíciles, Stacy era una soñadora y quería salir adelante para cambiar la historia de su familia. Su sueño más grande era ser enfermera, pero sabía que no tenía a nadie que la apoyara económicamente, por lo que trata de conseguir la cantidad de trabajos que más puede. En el año 2001, con 17 años y mientras trabajaba como recepcionista en un hotel en Bolingbrook, Chicago, conoce a un hombre llamado Drew Peterson de 47 años y quien se desempeñaba como oficial de policía en el área. Él se encontraba casado en aquel momento con Caitlin Seville, su tercera esposa, después de que 2 de sus matrimonios anteriores finalizaran debido a sus constantes infidelidades y abusos. Drew y esta joven empiezan una relación amorosa donde, según algunos cercanos a Stacy, ella lo veía como un hombre mayor que la ayudaría a salir adelante, que la cuidaría, la protegería y le ofrecería una mejor vida.
Ambos se enamoran perdidamente a las pocas semanas de conocerse. En el año 2003, Drew se divorcia oficialmente de su esposa. Este fue un proceso bastante complicado y lleno de discusiones por los bienes económicos y la custodia de sus hijos. Incluso Caitlyn le manda una carta a la fiscal estatal expresándole su temor de que, debido a que estaba pasando por un difícil divorcio, su ex esposo pudiera atentar contra su vida en algún momento, ya que al parecer él no quería aceptar los términos y ya le había realizado diferentes amenazas de asesinato. 8 días después de finalizar el proceso de separación, Drew se casaría nuevamente con su cuarta esposa, Stacy, de 19 años para ese momento. Ella sentía que por fin la vida le sonreía y todos recuerdan ver la inmensa alegría de la joven al haber cumplido su sueño de conformar una familia. Poco tiempo después llegaría también el primer hijo de la pareja. La realidad es que en los ojos de esta chica, su matrimonio no era perfecto, pero consideraba que era muy bueno. Ella admitía que su esposo podía ser un poco controlador, que no le gustaba que él nunca le ayudaba con las cosas de sus hijos, que tampoco que no la dejara trabajar o que la llamara incansablemente cada vez que ella salía de la casa, incluso si solo iba a la tienda. Pero que dentro de todo, ella sabía que él era un buen hombre y que cuidaba muy bien de ella y de su hijo. Sus amigos, por el contrario, sabían que esta era una relación completamente tóxica. Una de ellas recuerda que en diferentes ocasiones cuando salía con Stacy, ya fuera a comprar ropa o a hacer vueltas, siempre por supuesta casualidad encontraban a Drew en su carro afuera del lugar donde ellas se encontraran, aparentemente vigilando a su esposa. En el año 2004, Caitlyn Sevio fue encontrada sin signos vitales en su bañera. Su causa de muerte sería categorizada como un accidente. Aproximadamente 1 o 2 semanas después, Drew presenta una carta de manifestación de voluntad con fecha del 2 de marzo de 1997, donde tanto Caitlyn como él acordaban que si alguno de los dos moría, todos los bienes económicos le quedaban al otro sin excepción. Inmediatamente el abogado de ella cuestionó la veracidad de esta carta, pues antes de la muerte de su cliente, ella le había asegurado que jamás en su vida había realizado una manifestación de voluntad, especialmente con su ex esposo. Drew Peterson se convierte en sospechoso de lo ocurrido a esta mujer. A esto se le sumarían 18 llamadas que ella había hecho a la estación de policía, donde constantemente se quejaba del acoso de su ex esposo durante todo el proceso de divorcio. Sin embargo, en ese momento no se consideró que había suficiente evidencia que demostrara que él era el culpable, a pesar de que al final del día él era la persona más beneficiada con la muerte de ella. Además, para fortuna de este hombre, contaba con una muy buena coartada. Resulta que con la ayuda de Stacy habían logrado convencer a la policía y a su familia de que era imposible que él hubiera cometido este crimen, ya que aparentemente él se encontraba con ella y sus hijos la noche en la que los hechos ocurrieron, lo que ante los ojos de la ley le daba una forma para defenderse ante las acusaciones. En el año 2006 la pareja tiene su segundo hijo. A pesar de que esta era una noticia feliz para ellos, Stacy aún cargaba con todos los problemas familiares que desde su infancia la atormentaban. Su madre aún se encontraba desaparecida. Uno de sus hermanos estaba en la cárcel desde 2002 por abuso a una menor. Y algunos meses antes de tener a su bebé, una de sus hermanas había muerto de cáncer. Adicionalmente, ella también empezaría a cuestionar su matrimonio y especialmente a su esposo, quien para este momento conocía aún mucho más y empezaba a creer que él en realidad sí había asesinado a Caitlyn Sevio.
La joven de 23 años intenta independizarse un poco económicamente de Drew, por lo que, a pesar de una fuerte discusión con él, ella empieza a trabajar como representante de ventas en una empresa de maquillaje. Al tener que salir más de su casa por su empleo, Stacy empieza a prestar más atención a su apariencia física y a querer organizarse más para verse y sentirse mejor, lo que, pues como era de esperarse, no le gustó para nada a su esposo, quien pensaba que ella le era infiel. La relación de estas personas iba cada vez peor y fue finalmente en octubre del año 2007 cuando ella le pide el divorcio a Drew. Una de sus amigas cuenta que algunos días después de eso ella fue a visitar a Stacy y que, aunque se veía bastante calmada, sí le dijo que temía por su vida y que creía que en algún momento su esposo la iba a asesinar. Una semana después, la joven desaparecería sin dejar rastro alguno. El 27 de octubre, Cassandra va a visitar a su hermana a su casa y se queda como hasta las 11:30 de la noche. También acuerda con ella que se van a ver al día siguiente a las 10 de la mañana para hacer unas vueltas. El 28 de octubre, según la versión de Drew Peterson, él llega a su casa a las 6 de la mañana después de finalizar su turno del trabajo. Antes de irse a dormir, recuerda que su esposa le dijo que ella iba a ir a visitar a su abuelo en un rato. A las 10 o 11 de la mañana, él se despierta y ahí supuestamente sería cuando se da cuenta que Stacy ya no estaba en la vivienda. Alrededor de la 1 de la tarde, él sale de su casa y deja a sus hijos con unos vecinos de confianza y 1 hora más tarde llama a la estación de policía para pedir el día libre. A las 6 de la tarde, este hombre recoge a sus hijos, los lleva a comer a McDonald's y después regresa a su casa. Drew asegura que 3 horas después su esposa lo había llamado aparentemente desde el aeropuerto diciéndole que estaba harta de él y que se iba a ir con otro hombre. A las 11:30 p.m, Cassandra, preocupada porque no había logrado comunicarse con su hermana en todo el día, llama a su casa. Drew es quien contesta y le hace saber que Stacy no se encontraba allí y que había agarrado su ropa, dinero y pasaporte, y también le había manifestado que se encontraba en el aeropuerto con su amante y que se escaparía para nunca regresar. Tan pronto como cuelga la llamada, este hombre se dirige al aeropuerto y asegura no haber encontrado a su esposa, pero sí su auto, por lo que lo trae de vuelta a su casa. Al día siguiente, Cassandra va a las autoridades para reportar la desaparición de su hermana. Se inicia entonces una búsqueda masiva de la joven en el área, en la cual, por cierto, el esposo de la víctima jamás participó, aludiendo que no tenía por qué buscarla si ella había decidido irse con otro hombre. Algunos oficiales de policía visitan a Drew en su casa para hacerle algunas preguntas sobre su esposa. Él los atiende de manera muy calmada y les permite que revisen su vivienda. Sin embargo, cuando estos piden también revisar los 2 vehículos afuera de su casa, uno que era el de Stacy, que él trajo del aeropuerto, y otro el de él, este hombre dice que está bien que revisen en el suyo, pero que no va a permitir que revisen el de la joven. A pesar de que las autoridades se van sin poder revisar este carro, ya que pues el propietario no lo permitió, esto se les hace sospechoso, aunque pues no le prestan la atención que debían. Inicialmente se investiga la teoría que había dado su esposo de que ella habría escapado con su amante. Entonces lo que hacen es rastrear la línea del celular de ella y revisar los mensajes de texto. Allí se dan cuenta que con el único hombre que ella había estado hablando, aparte de su esposo en las últimas semanas, era con un amigo del colegio llamado Scott Rosetto. Según Scott, ella lo había llamado para saludarlo después de no comunicarse o hablar por más de 6 años.
La conversación se da bastante bien, hay como una conexión entre ellos porque aparentemente ellos también se gustaron en los tiempos del colegio, entonces fluye muy bien la conversación. A partir de ahí empiezan a hablar por mensajes de texto, donde estos mensajes eran cada vez más frecuentes y también cada vez más coquetos. Como todo se dio bien entre ellos, acuerdan ir a cenar juntos y verse en un restaurante del área. Ese día, mientras estaban cenando, ven que se parquea un carro de la policía afuera del restaurante donde ellos estaban. Minutos después aparece Drew en su mesa, se sienta al lado de Scott y con tono amenazador le dice que qué sentiría si fuera su esposa la que estuviera ahí cenando con otro hombre. Scott, intimidado, le pide disculpas mientras que Stacy intenta calmar a su esposo. Drew se retira minutos después. Scott dice que después de esto él ya no quería volver a verse con Stacy porque pues efectivamente él no quería ningún problema con su esposo. Sin embargo, ella le continuaba escribiendo mensajes donde le manifestaba que ella se quería divorciar, donde pues los mensajes también eran un poco coquetos. Y él dice que de todas maneras ella no le era indiferente, que ella le gustó por muchos años, entonces él como que tipo le seguía el juego. Aunque tenía muy claro que ese jueguito solo se quedaría en mensajes de texto y que no la iría a ver de frente nuevamente. La última vez en que se comunicaron fue el 28 de octubre en la mañana, mismo día en que la joven desaparecería. Los detectives a cargo de la investigación pensaron en la posibilidad de que Scott hubiese sido quien le hizo algo a la chica. Sin embargo, a pesar de aceptar haber estado en contacto con ella las últimas semanas y haber vivido una complicidad juntos, asegura que estuvo trabajando ese día en el hospital, afirmación que pudo ser confirmada fácilmente por las autoridades. El 30 de octubre de 2007, Drew va a visitar al hospital a su hermano Tom después de que éste intentara suicidarse. Los detectives se enteran poco después a través de un amigo de él llamado Walter que éste quiso suicidarse al creer que había ayudado a su hermano a deshacerse del cuerpo de Stacy. Oigan esto. Walter cuenta que el 28 de octubre Tom fue a su casa poco después de terminar de ayudar a su hermano y le contó que él había llegado a recogerlo a su casa. Seguidamente se fueron juntos a comprar 2 cafés. Poco después van a un parque lejano. Ahí, Drew le entregaría un celular y le dice que lo sostenga mientras él va a hacer una vuelta, aunque le advierte que no debe responder las llamadas que entren a este. 45 minutos más tarde entra una primera llamada, después una segunda. Ambas tenían como nombre de contacto Stacy. Un rato más tarde, su hermano llega y le insiste en que le ayude a mover un contenedor grande desde su habitación hasta su auto, mientras al parecer sus hijos dormían. Tom le cuenta a Walter que cree que era el cuerpo de su cuñada, ya que el peso era bastante parecido al de una joven y que al tocarlo se sentía tibio. Sin embargo, dice no tener conocimiento de lo que hizo Drew con aquel contenedor, ya que después de bajarlo y ponerlo en el vehículo, él lo llevó a su casa y le pagó por la ayuda. Adicionalmente, dice que el día anterior Drew se había acercado a su casa para llevarlo a una supuesta entrevista de trabajo, sin embargo, esto nunca pasó. Tom fue llevado a un parque donde su hermano le empezó a contar que creía que Stacy lo estaba engañando con otro hombre y que tendría que buscar una forma de arreglar la situación. Seguidamente le pregunta a Tom que él que tanto lo amaba, a lo que él responde que demasiado. Drew entonces le pregunta que si lo ama tanto como para matar a alguien por él, a lo que Tom inmediatamente le responde que no lo haría porque no podría vivir con la culpa de haberlo hecho.
Drew le hace una última pregunta donde le dice que si podría vivir sabiendo que fue él quien lo hizo, a lo que Tom le responde que probablemente sí, ya que de todas maneras todos en la familia ya sospechaban que en realidad sí había sido él quien asesinó a Caitlin. Unos minutos más tarde, ambos se van a su casa y no vuelven a mencionar del tema en toda la noche. El testimonio de este hombre, aunque es considerado valioso, realmente no se le dio como tanta importancia como se debía, debido a que él tiene un pasado con abuso de drogas y licor. Precisamente con una sobredosis de estas sustancias es que él habría intentado quitarse la vida después de atar cabos y darse cuenta de lo que realmente había ayudado a hacer a su hermano. Por otro lado, el caso de Caitlin continuaba en los tribunales. Es como de esta forma y con la presión de la familia y su abogado, las autoridades deciden realizar una segunda autopsia del cadáver de esta mujer. En esta, su muerte deja de ser categorizada como un accidente y pasa a ser un evidente homicidio. Su cabeza mostraba un golpe profundo y largo que no podría haber sido causado por la bañera. De igual manera, se encuentran otras heridas en su cuerpo, especialmente en su espalda, que demostraban que ella habría estado luchando contra su atacante para defenderse o habría sido arrastrada y puesta en la bañera. Tan pronto como esta información es liberada a la prensa, pasa algo interesante y es que aparece el pastor de la iglesia a la que Stacy asistía y en la cual estuvo pocos días antes de su desaparición. Este hombre le dice a las autoridades que un mes antes de que la joven desapareciera, le había confesado que su esposo sí era quien había asesinado a Caitlin y que ella había tenido que ayudarle a hacer una coartada ya que temía por su vida y la de sus hijos. También le dice que efectivamente Drew la había forzado a darle una coartada para la noche en que esa mujer fue asesinada y que en realidad ella recuerda haberse despertado y percatarse de que su esposo no estaba en la casa. Unas horas más tarde, él regresó con una bolsa en la que tenía ropa de mujer y la cual metió a la lavadora. Stacy inmediatamente reconoció que no era ropa suya, sin embargo, tuvo miedo de cuestionar a Drew sobre a quién le pertenecía esa ropa. A pesar de todos los testimonios por ambos casos, las autoridades aún no consideran que tienen suficiente evidencia para poner a este hombre tras las rejas. Los medios de comunicación, por su parte, se mantienen al tanto del caso, pero de una manera casi obsesiva, en donde Drew Peterson se convierte prácticamente en una celebridad y es invitado constantemente a los programas de televisión más populares en los Estados Unidos. En estas entrevistas hablaban sobre qué tan involucrado estaba en la desaparición de Stacy. De igual manera se le cuestionaba si había asesinado a su ex esposa Caitlin, lo cual efectivamente en ambos casos lo negó completamente. En la mayoría de programas él se comportaba bastante arrogante e inapropiado sobre las víctimas, especialmente teniendo en cuenta que con ambas tenía hijos. Algo de lo que honestamente sí había certeza y se notaba a leguas era que le encantaba y realmente disfrutaba toda la atención que estaba recibiendo. Please go home. Thanksgiving's the next couple days. Please go home. Please leave me alone. Please don't get involved in my little world. What's going on today? What's going on today? Yes. We went to McDonald's. Okay. We had Happy Meals and McRib sandwiches. How's that? And that's what's going on today. What I want to talk about is I'm going to come camp myself in front of your house and see if you like it. If he feels pressure from all the scrutiny, it's hard to tell. At times joking, smiling, even laughing with reporters, you almost get the feeling that Drew Peterson is somehow enjoying the attention. Officially, however, he is considered a suspect in the sudden disappearance of his fourth wife, Stacy Peterson. How do you manage to stay so upbeat, given the fact that your wife's been missing for 3 months? Oh, it's just, you do what you can. I'm not going to go hide in the corner and cry about it. It's just like I personally grieve over it.
The neighbors said that they saw you carrying out a big blue barrel that would be big enough. Again, Shepard, that's not what we agreed to talk about. You know, I didn't agree to any restrictions on conversation. I would never do that. I just wonder what. Okay, well then I guess I got to walk away. Have a good day, Mr. Shepard. It was nice talking to you. Well, he'll talk about the dating game, but he won't talk about the fact that the neighbors say they saw him with a large 55-gallon blue barrel, carrying it out with someone else, and shortly after his wife went missing. Have a good day, guys. En este punto, Drew estaba siendo casi acorralado por las autoridades respecto al asesinato de su ex esposa. Sin embargo, él, con el narcisismo que lo caracteriza, seguía usando los medios de comunicación para intentar hacer creer que él era inocente. Cosa que al final del día le jugó en su contra, porque esto también generaba más presión, o sea, a medida de que el caso recibía más atención, también había más presión para las autoridades para resolver no solamente el crimen de Caitlin, sino también para investigar más a fondo la desaparición de Stacy. I want you to be 100% honest with me. Mm-hmm. Okay, no, I'm going to lie to you. I want you to be 100% honest. Okay. Seriously. Did you kill your wife, Stacy? No. No question at all in your mind? No question at all in my mind. What about your wife, Kathy? No. Did you have anything to do with the death of Kathy? Nothing. Why are you talking? Because I know there are a lot of people who are going to be watching this saying, what was he thinking? Like, why do you think it's important to talk? I'm really being portrayed as a monster here, and nobody's defending me. Mm-hmm. Nobody's stepping up and saying, no, he's a decent guy, he helps people, he does this, he does that. So somebody's got to say something. Someone said either you're guilty of both of these, or you have the worst luck in the world. You just happen to marry two women. One is missing and one who's dead. Correct. Which is it? You just have bad luck? I guess this is bad luck. En abril de 2009, un popular canal de televisión le realizó una entrevista a este hombre donde él decidió incluir a sus dos hijos de 16 y 14 años para que lo defendieran. Lo cual sinceramente es terrible y estos niños nunca debieron pasar por una situación así, especialmente siendo manipulados por su papá. Estos jóvenes son hijos también de Caitlin, entonces la razón de la entrevista era que ellos apoyaran a su papá y que dijeran que él no había asesinado a su mamá, ya que eso era imposible porque él, Drew, estaba con ellos el día en que los hechos ocurrieron. You're 14. I understand you do not want to speak, but you're there to support your brother and your dad. So, Thomas, I'm going to direct my questions to you. How do you think your mom died, Thomas? Accidents happen all the time. I highly do not believe that my dad had murdered my mom because, first off, he wasn't there. He was with us during that period of time, and I don't know what else to say. Like, I don't believe it. Un mes después de esta entrevista, Drew sería arrestado por el asesinato de Caitlin. Él, como siempre, no acepta los cargos. Tres años más tarde, finalmente es declarado culpable y condenado a 38 años de prisión. En el 2015, este hombre sería condenado a 40 años más de cárcel por intentar contratar a alguien para asesinar al fiscal a cargo de su caso. Por ahora, Drew estará tras las rejas al menos hasta el año 2081 y a sus 67 años es poco probable que incluso pueda llegar vivo hasta allí. El caso de Stacy continúa sin resolverse, sin embargo las autoridades con los años han ido creando su teoría de lo que le pudo haber ocurrido a la joven.
Según ellos, la mañana del 28 de octubre, Drew la habría descubierto chateando con Scott y esto desencadenaría una fuerte pelea y seguidamente un asesinato en su habitación. Este hombre agarra el celular de ella y se va cerca a la casa de Scott y llama a su propio celular. Esto en un intento por involucrar al amante de su esposa en el asesinato y quitarse cualquier culpa de encima. Cuando Drew desde el celular de Stacy llama al suyo, Tom estaría siguiendo las órdenes de su hermano en otro lugar lejano de no contestar ninguna llamada. A pesar de tener estas hipótesis de lo que sucedió, aún existe un problema y es que no se sabe en qué lugar exactamente está el cuerpo de la joven, lo cual no ha permitido que este hombre sea también judicializado por este crimen. Stacy Peterson lleva casi 14 años desaparecida y su familia aún continúa clamando justicia. Actualmente se encuentran esperando que un equipo de buceo realice una búsqueda en un área que es como un lago cercano y se eligió esta área específica ya que al parecer un tiempo atrás se realizó otra búsqueda con un sonar o ecosonda y se halló lo que al parecer serían los restos de Stacy. Un sonar es un aparato que permite encontrar objetos a bastante profundidad o restos de personas sumergidas en el agua. La familia dice que a pesar de tener esta información de dónde están los restos y eso, no han recibido pues mucho apoyo por parte de las autoridades y que incluso ellos le manifestaron que ya no harán nada más por el caso. En su intento por conseguir ayuda para la búsqueda de Stacy, la familia ha compartido una imagen capturada por el aparato sonar en donde manifiestan que se muestran los restos esqueléticos de Stacy. Dicen que tienen más imágenes que en efecto le confirman esto, pero que decidieron compartir esta foto ya que es como la más fácil de descifrar para el público en general que no tiene conocimiento en imágenes sonares. Hasta el día de hoy, Drew Peterson se ha declarado inocente de ambos crímenes, por lo cual ni ha pedido perdón a las familias ni tampoco ha brindado ninguna información. En una de sus últimas entrevistas, antes de que le prohibieran seguir brindando estas, recordó a Stacy argumentando que realmente le rompía el corazón que ella hubiera decidido abandonarlo, pero que confiaba que ella estaba en un mejor lugar. Bueno amigos, esa es toda la información que les pude recopilar para este caso. Espero que les haya gustado el relato, mi investigación. Esperemos que en el futuro se puedan esclarecer aún más los hechos de qué fue lo que realmente le ocurrió a Stacy, pero la verdad con el pasado oscuro de este hombre y con todas las cosas que pudimos conocer en este caso, creo que es como bastante claro realmente qué ocurrió. Bueno, ya creo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao. Y como siempre, por favor, cuídense. Chao.